Mejor un día en tus atrios que 1000 días lejos de ti. Gloria al nombre del Señor. Amén. Está aquí el Señor. Amén. ¿Ustedes me aguantan unos minutos? Amén. Mira, yo siento de predicar una palabra. Sé que yo soy muy pesado. Estoy medio solo. Da un poquito. Gloria a tu nombre. Podría predicar otro mensaje, pero es el que Dios ha puesto en mi corazón. Muy bien, aleluya. Muy bien. Amén. Y espero bendecirte y animarte y que el Espíritu Santo te hable el único propósito de este mensaje. Que Dios te bendiga, te edifique y te haga bien. Y yo ahora le pongo título y todos los mensajes. He aprendido de Falico. Amén, algunos puntos. Y se titula Sacerdocio Levítico, Sacerdocio de Melquisedec. Amén. Yo me lanzo rápido, amén. Dice la palabra, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús, para poder cumplir el papel de sacerdocio o de sacerdote, tenía que ser semejante a sus hermanos. Amén. Por eso Él se somete y nace del vientre de una mujer llamada María, y se somete a las leyes del nacimiento, de crecimiento, se viste de carne y de hueso para hacerse hombre. Jesús nace, crece en estatura, en sabiduría, se somete a sus padres José y María, y es criado en un pueblo llamado Nazaret. Amén. En un pueblo insignificante, en un rincón del territorio de Israel, y se esconde durante 30 años. Es un desconocido total, es el hijo de José, el carpintero, pero es Dios hecho carne. 30 años escondido, 30 años en el anonimato, preparándose para salir 3 años y medio de su ministerio público. Que Dios nos ayude, a mí el primero, a ser más humilde. Hay quien quiere prepararse en 1 año y Jesús se tiró 30 años escondido para ser utilizado 3 y medio. Hay quien quiere que en 1 año Dios lo utilice 50, eso es imposible. Porque el resultado no está, y no me piden, es que no me quiero ir del tema, siempre me pasa. El resultado no está en los años de tu servicio, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu cristianismo, sino está en la efectividad y en el resultado de tu trabajo. Jesús 3 años y medio le bastó, no me quiero ir del tema. Tiene que ser semejante a sus hermanos, por eso se somete. El que ha creado las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, el que ha puesto los planetas en la nada y se suspenden y no se caen, ahora es un niño pequeño que juega con los demás y coge la profesión de carpintero como su padre, según dicen los que saben de la Biblia, y le llamaban Jesús el hijo del carpintero. Amén. Pero Jesús, Dios lo tiene que llamar como sacerdote. ¿Saben que el libro de Hebreos donde habla más del sacerdocio? Otros libros hablan del rey, de Jesús como rey, de Jesús como el profeta, pero aquí nos habla de Jesús como el sacerdote. Porque Dios tenía que cambiar el sacerdocio.
Y ahora van a ver por qué. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrenda y sacrificios por los pecados, para que sea paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amén. El primer sumo sacerdote fue Aarón, todos lo saben, al cual Dios llamó, y los sacerdotes estaban para realizar este trabajo que dice este texto. Era para presentar ofrenda, para presentar sacrificios por los pecados del pueblo. Es lo que nos habla el libro de Levítico. Eran los encargados de traer la ley, la palabra. Eran los que hacían el culto en el tabernáculo, los que llevaban los sacrificios y todas las ofrendas. Solamente la tribu de Leví fueron los llamados por Dios para realizar este trabajo. Tenían que ser pacientes con los necesitados. ¿Por qué? Por cuanto ellos también estaban rodeados de carne y de hueso y rodeados de debilidad y de pecado. Por eso tenían que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y después también ofrecer sacrificios y ofrendas por el pueblo. Esto es el sacerdocio de Leví. Amén. De hombres instituidos por Dios para presentar ofrendas, para llevar la palabra, para llevar la ley, para hacer el culto en el tabernáculo de Moisés. Los que llevaban las vestiduras, los que llevaban la mitra. Pero Dios va a cambiar el sacerdocio. Gloria a su nombre. Por eso dice la Biblia: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, que fue llamado para ser sacerdote según el orden de Melquisedec y tener que cumplir el mismo papel de los sacerdotes de los levitas. Por eso hemos dicho que tenía que ser semejante a sus hermanos. Amén. Me lanzo. ¿Están aquí ustedes? Amén. Jesús dice en la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 18: se ha hecho igual semejante a sus hermanos, porque si no, no puede ser sacerdote. Se ha hecho carne, se ha hecho hueso, se ha hecho hombre. Ahora tiene que ser tentado, porque todos los demás sacerdotes han sido tentados. Pero escuchen bien, el sacerdocio levítico fracasó. Dios no se equivocó, es que Dios se equivocó y puso el sacerdocio levítico y fracasó. No, fue provisional. Fue algo momentáneo, fue algo para un tiempo. Dios no se equivoca. Lo que pasa es que se lo dio al pueblo para que viera que no era capaz esas ofrendas, y después se lo voy a aplicar, y ese sacerdocio era incapaz, ineficaz, no porque Dios se equivocara, sino para hacerle ver al pueblo su pecado, su imposibilidad, su ineficacia, porque Dios ya tenía en mente otro sacerdocio, Melquisedec. No es que Dios se equivocó y como fracasó en Leví, se saca otro de la manga. No, después se lo voy a aplicar. Pero dice mi Biblia, ¿están aquí sí o no? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque, aleluya, porque Jesús, el que padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 2:18. Pues el que padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendigo su nombre, bendigo su nombre. Jesús ha sido tentado en todo. ¿Se vienen conmigo, sí o no? No, ustedes no me ayudan. ¿Se vienen conmigo, sí o no? Jesús, es verdad que en la Biblia aparece 3 tentaciones: el pináculo del templo, tírate. Los reinos de la tierra, si me adoras te doy todo el reino, te doy toda la gloria, convierte estas piedras en pan. Y ya sabéis lo que Jesús dijo. Pero la Biblia dice, lo dejó por un tiempo, véanlo. Lo dejó por un tiempo. No es que el diablo lo tentó, esas 3 tentaciones, lo tentó toda la vida, tentándolo para ver si fracasa. Porque si dice que lo dejó por un tiempo, es que lo dejó por un tiempo, que lo estuvo tentando. Amén. Y lo tentó en todo para que Jesús fracasara, para que Jesús cayera,
para que Jesús incumpliera la obra mesiánica del Padre y desobedeciera, para que Jesús no cumpla. Por eso le dice: tírate del pináculo, porque había, aleluya, una costumbre hablada, aleluya, de los ancianos judíos que decían: el Mesías vendrá y se tirará del pináculo y caerá, y no caerá muerto, sino que caerá de pie. Jesús sabía esa costumbre. Dijo: me quieres engañar y que me tire del pináculo para que no venga como siervo sufriente. No, yo soy el siervo sufriente. No voceará, no hablará, no dirá nada. Yo no puedo venir así. Yo vengo como siervo, lo tienta con las piedras para que desobedezca y hago un milagro para beneficio de él. Y Jesús dice: no, yo multiplico los alimentos para los 5,000, pero para mí no me aprovecho, aleluya, de ser lo que soy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigo tentado en todo. ¿Lo creen, sí o no? ¿Lo creen, sí o no? Tenía que ser tentado, si no Jesús es un impostor. Jesús no puede ser sacerdote, pero Jesús ha sido tentado en todo. Bendigo su nombre. Pero yo le diría al diablo: lo has llevado 40 días al desierto, impulsado por el Espíritu. Porque no has sido tú, ha sido el Espíritu que lo ha llevado para que tú lo tientes. Pero no ha podido con él, hermanos, 40 días, 40 noches tentándolo. Y cuando lo ve débil, lo tienta. Cuando lo ve débil, lo tienta. Pero ha estado 33 años tentándolo. Pero él no hay quien pueda, es un campeón. Es un simbolismo, un paralelismo. Le está diciendo: a mi pueblo Israel lo has tentado en el desierto. Han murmurado contra mí, han caído por la serpiente, me han criticado, han pecado, han hecho el becerro, aleluya, y han pecado. Pero escuchen bien, yo soy un simbolismo de Israel también. 40 años no, pero 40 días. Pero conmigo no has podido. Han caído todos, pero conmigo no. Tentado en todo, pero aún sigo de pie. Por eso te puede socorrer. Por eso te puede socorrer. Porque ya antes que tú has sido tentado, él ya ha sido tentado. Y conoce todas las estrategias, todas las artimañas, todas las maquinaciones, todas las trampas, todas las zancadillas. Y él ahora es poderoso para socorrer a su iglesia. Este sumo sacerdote es el que tiene. ¿Sí o no? Pero dice mi Biblia, capítulo 15: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Uno que fue tentado en todo. Y el pero me lo guardo para ahora. Uno que fue tentado en todo. Te puede socorrer en las tentaciones y se compadece de tus debilidades. Aleluya. ¿Por qué no es muy sencillo? Porque he dicho que el sacerdocio de Leví estaban rodeados de debilidad, ¿sí o no? Ha dicho, de tentaciones, de humanidad, llenos de faltas, de errores, de imperfecciones, por cuanto eran humanos y ellos mismos tenían que ofrecer. Ellos mismos también pecaban y tenían conciencia de pecado. Por eso tenían que ofrecer sacrificios por su pecado y por sus debilidades. Eso era el sacerdocio levítico. Pero si se vienen conmigo, bendigo su nombre. El sacerdocio de Melquisedec es distinto. Este ha sido tentado en todo, señores. Este se compadece de tus debilidades, que dice. Escuchen bien, esto es grande y poderoso. Dame un poco de Dios, yo sé que soy pesado. Dios se tuvo que hacer hombre para comprender lo que en la posición de Dios no podía entender. No podía comprender que Dios sabe todo, pero hay algo que Dios no sabía. Era hacerse humano y experimentar lo que una naturaleza humana siente. Y él dijo: para ser sacerdote tengo que ser igual que ellos. Tengo que rodearme de debilidad. Tengo que vestirme de carne y hueso. Tengo que compadecerme de los necesitados, de los ignorantes, de los débiles. Tengo que sentir lo que ellos sienten. Tengo que pasar lo que ellos pasan. Si no, soy un impostor y no puedo coger el oficio de sacerdote. Pero atención a esto: Jesús ha sido tentado en todo y él se compadece
de tu debilidad y allá va. Jesús ha pasado hambre, Jesús ha pasado sed, Jesús ha sentido sueño, Jesús, aleluya, ha sentido dolor, Jesús ha sentido tristeza, Jesús se ha cansado al caminar, Jesús ha llorado con lágrimas ante la tumba de Lázaro. Jesús sabe lo que es perder un ser querido porque era su amigo y lloraba. Sabe lo que es tener el corazón desgarrado y perder un amigo y vestirse de luto en el alma. Jesús ha sido traicionado, ha sido menospreciado, ha sido criticado, ha sido vituperado. Le han vendido con un beso traicionero y le dice: amigo, con un beso me traiciona. Te sigo amando, eres mi amigo. Pedro le ha negado, todos le han abandonado. Se siente solo, se siente abandonado. Le han llamado Belcebú, le han llamado comilón y bebedor de vino, le han llamado demonio, le han escupido en la cara, le han arrancado las barbas, le han dado latigazos en las espaldas, pero él aún sigue de pie y se calla. Lo han llevado al Getsemaní. Está su alma triste. ¿Sabes lo que es sentir la tristeza hasta la muerte? Dijo: estoy triste hasta la muerte. Él sabe lo que es la tristeza, el dolor, la melancolía. Por eso te dice el Señor en esta tarde: hay un sacerdote de Melquisedec que se compadece de tus debilidades. Que te comprende, que te entiende. Y cuando dice compadecerse, hay otra versión que dice sufrir con. No me compadezco solamente, sino sufro a tu lado. Sufro contigo. Estoy caminando contigo. Yo te comprendo, te entiendo. Esto es para alegrarse, ¿sí o no? Un sumo sacerdote, claro. Y el mayor nivel nos comprende, porque Aarón entendía lo exterior. Claro. Tenía paciencia de los ignorantes, de los débiles, claro. Pero este mayor grado. Este es Dios y es hombre. Y siente lo que tú has sentido. Para tener la experiencia y poder conocerte por dentro. Amén. Y ahora tiene otra experiencia más en su currículum, que es Dios. Y conoce el hombre porque Él también es hombre. Aleluya. Por eso no te da alegría esto. Amén. Que Dios se compadece, que Dios te socorre de las tentaciones, que Dios está contigo, que Dios te conoce. Por eso no digas más que estás solo, solo. Él está contigo. ¿No es mejor este sacerdote? ¿Sí o no? Y ahora va lo fuerte, por eso me he guardado el pelo. Todos pecaron. Me voy para aquí. Todos pecaron. Yo me siento libre, yo soy así. Todos pecaron. No. Todos pecaron. Y Dios Padre ha dicho: este sacerdocio no me va. Claro, porque ofrecían ofrendas, pero tenían que ofrecer primero por ellos. Porque ellos no eran superhumanos. Y si el sumo sacerdote entraba en el lugar santo santísimo, bendigo su nombre, si entraba en pecado caía fulminado. Ay, Dios. Y cuando ahora me llama, cuando tenían que ofrecer, si no se lavaban las manos y los pies en el lavacro del agua, no podían sacrificar. Era territorio santo. Y no me olvido el tema. Sigo con lo mío. Si se vienen conmigo y me ayudan, mi Biblia dice: todos pecaron. Es un fracaso. Sacerdocio levítico, un fracaso. Un fraude. La humanidad sigue igual. No hay remedio. Pero se levanta el Padre y dice: tranquilo,
voy a levantar otro sacerdote. Y este según el orden de Melquisedec. Pues les voy a explicar por qué. Pero dice la Biblia, Aarón, el primer sacerdote, y lo voy a decir sin chillar mucho, este fue el que pecando levantó un becerro al pueblo cuando Moisés está en el monte. Y dijo el pueblo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Se sometió a lo que el pueblo le dijo. Te has sometido a lo que el pueblo le dijo. Aleluya, no tienes personalidad. Ha echado la culpa al pueblo. Dice, yo puse los anillos y salió esto. Mentiroso has sido tú. Has permitido el pecado en el pueblo. Tú eres la autoridad, pero como no está Moisés, has permitido, has pecado. Te atreves a pecar levantando un becerro ya. Dios llamándote como sumo sacerdote. Bendigo su nombre. He dicho bendigo su nombre. Aarón y María le critican por envidia a Moisés. Aquí aparece Aarón, estás pecando, estás criticando. Tú eres el sacerdote, pero tienes envidia y estás pecando. Y si hablamos de los hijos de Eli, hermanos, sacerdocio levítico, permite y consiente que sus hijos pequen, que sus hijos cojan de las ofrendas. Y cogían la carne a su antojo antes de que fueran ofrecidas y presentaban los sacrificios con mucho respeto. Dormían con las mujeres en la puerta del templo y se emborrachaban. Eli, que honró más a sus hijos que a Dios, dice la Biblia, había perdido la visión y era un hombre obeso, gordo, permítanme, no sé si que comía de las ofrendas de sus hijos y por eso se callaba y permitía el pecado en el pueblo. Pero si se vienen conmigo, dice la Biblia, Ofni y Finés, sacerdotes también, cayeron en la batalla y Dios le quita la vida por causa de los pecados. Pero si hablamos de Abán y Abigú, hijos de Aló, dice la Biblia, han ofrecido fuego extraño y Dios los ha consumido y les ha quitado la vida. Este es el sacerdocio levítico, lleno de pecado, lleno de pecado, lleno de pecado. ¿Me siguen, sí o no? Pero si hablamos de los tiempos de Nehemías y Esdras, hay un sacerdote llamado Tobías. Los enemigos de los judíos y de Dios no quieren que el templo se levante, y los muros tampoco. Dice la Biblia, había hecho una casa en las cámaras del templo, donde se guardaba el vino, el trigo, el aceite, para los sacrificios de Dios, donde se guardaba el diezmo, donde se guardaban los utensilios santos para dar de comer a los levitas y para ofrecer los sacrificios. Él así quería contaminar el sacerdocio, y los levitas también pecaron. Pero si hablásemos de Pasú, el sacerdote hijo de Imer ha puesto a Jeremías, lo ha azotado y lo ha puesto en un cepo. Están profetizando mentira todos los profetas, y Pasur también, pero Jeremías predica la verdad. Jeremías es un profeta, pero los sacerdocios se han corrompido. Y si hablásemos de los sacerdotes del libro de Isaías, han fraudado la ley, han corrompido la ley, se han vendido por un poco de pan, han extraviado la palabra, están predicando mentira, se ha corrompido el sacerdocio. Pero si se vienen conmigo al Nuevo Testamento, sumo sacerdote, Anás y Caifás también está corrompido, están llenos de mentira, y por causa de envidia a mi Cristo le hacen un juicio injusto, y se lo hacen de noche y profetiza una mentira, porque no era profecía. Eres un embustero, estás mintiendo, el sacerdocio está corrompido. Todos los del Viejo Testamento, los del Nuevo Testamento, todos han pecado, pero hagan lo que quieran ahora. Pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, tentado en todo, pero con una mayúscula muy grande, sin pecado, sin pecado, sin pecado. Todos han pecado, este no. Muy bien. Sin pecado. Muy bien. Porque Cristo no pecó. ¿Sí o no? No me asuste. Hay quien dice que sí, pero me van a matar. Que podía haber la posibilidad que Dios los perdone. ¿Cómo va a pecar? Muy bien. Ese es el santo ser.
Ese es el Mesías. Si él aborrece el pecado. ¿Sí o no? Los otros tienen mancha. Este no tiene mancha. No hay defecto. No hay imperfección. Es limpio por fuera y limpio por dentro. Semejante a nosotros, pero que quede claro, sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Cristo no pecó en nada. Y ahora digan algo: Él es santo, Él es puro. Ningún pensamiento hubo en su mente. Ningunas palabras deshonestas salieron de su boca. Ninguna mala intención, ninguna obra, ninguna acción, ningún pensamiento, ninguna mala intención. Él es santo, Él es limpio, Él es puro, Él es perfecto, Él es justo, es sin pecado. Este sacerdocio nos convenía. La palabra me encanta. Nos convenía. Este sacerdote nos convenía. Inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Este es el sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué según el orden de Melquisedec? ¿Qué hora es? ¿Ustedes se acuerdan, leído en el libro de Génesis cómo aparece un hombre que se llama Melquisedec? Aleluya. Bien. Dice: ¿quién sería este que hasta el mismo Abraham, el que tiene las promesas, el que tiene el pacto, le ofrece el diezmo de todo? Digan ustedes quién era ese hombre. O sea, el menor ofreciéndole el diezmo al mayor. ¿Quién sería ese personaje? Contemporáneo de Abraham. Y no aparece en la Biblia por aparecer. Están aquí o se aburren. Y Dios dijo: juro por mí que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto lo dijo un salmista por ahí. Claro, y el autor de Hebreos tiene que decir: ¿qué texto me busco? Este. Claro, ¿cómo dices tú que viene de Melquisedec? Un texto para apoyar la verdad que le está diciendo. ¿Cómo? Que juró Jehová. Claro, están diciendo: pero si Dios levantó el sacerdocio levítico, ahora vienes tú y nos pones otro sacerdote. ¿Dónde está esto? Porque la ley dice que no, que es por herencia, que es cuando muere uno viene otro, porque tenían que ser sustituidos. Pero Dios estaba diciendo: no, antes, esto es muy grande, antes que Dios levantara el sacerdocio levítico, Dios ya tenía el sacerdocio de Melquisedec. Por eso dice la Biblia: ¿cuál es más grande? ¿La palabra del juramento o el sacerdocio levítico por descendencia? Y dice el autor: es más grande la palabra del juramento. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque Dios, cuando juró, no es que echar una maldición. ¿Se acuerdan con Abraham que Dios dijo: por mi palabra, por mi nombre? Y escribe el autor: cuando uno hace un juramento de palabra y se estrechan la mano, están negociando un acuerdo, están cerrando un trato, ¿sí o no? Amén. Antiguamente. Amén. Pues está diciendo Dios que te he dicho que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, que ya lo sé que estás de Leví, que primero voy a levantar de Leví, pero eso no es para siempre. Yo ya tengo en mente antes de ese. Por eso dijo Dios: como no se lo creéis, voy a jurar. ¿Y por quién? Porque como no hay nadie más grande que yo, voy a jurar por mí mismo. Ay, Padre. Y Dios no puede mentir, ¿sí o no? Su palabra permanece para siempre. Dios no puede fallar a su palabra. Él es inmutable. Mira, hay dos cosas que las promesas de Dios las tenemos que abrazar y son seguras. Uno, que su palabra permanece para siempre.
no dice nada usted. Y otro que es inmutable, él no cambia, no hay sombra de variación, él sigue el mismo, él no cambia de pensamiento, él no hay quien lo mueva, él es inmutable, él piensa igual y su palabra permanece para siempre. Y él dijo, como yo soy el más grande, la autoridad suprema, no hay otro más grande que yo, juro por mí mismo, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y se cumplió. Y ahora escribe el autor de Hebreos y dice, ese de allí de Génesis es una sombra, es un tipo, es un paralelismo de Cristo. Voy rápido. Melquisedec. ¿Sabe lo que quiere decir? Rey de Salem. ¿Sabe lo que es Salem? Jerusalén. Ah, bendigo su nombre. La Biblia no se equivoca. Antes que David le dé el nombre de Jerusalén y la conquiste, ya habitaba uno que se llamaba Melquisedec y vivía en Salem, que era Jerusalén. Entonces, qué cosa más rara, ¿no? Melquisedec, rey de Salem, quiere decir rey de paz, rey de justicia, rey de santidad. Y le ofrece el diezmo, bendigo su nombre. ¿Quieren que siga así o no? ¿Quieren que siga así o no? Dice la Biblia, pero Leví todavía no estaba, estaban los lomos de su padre, claro, estaba diciendo, Abraham, sé que se tiene que levantar Leví por medio de tu descendencia y se va a levantar el sacerdocio, pero yo soy más grande, está diciendo, ofréceme los diezmos a mí, porque le estaba ofreciendo los diezmos, estaba diciendo, hasta el sacerdocio levítico se tiene que doblegar al sacerdocio del Melquisedec, porque no estaba ahí Leví, pero ya está ofreciendo también por Abraham los diezmos de Leví, está diciendo, reconozco tu sacerdocio, reconozco que tu sacerdocio es perfecto, es más grande, es más verdadero, bendigo su nombre. ¿Se lo creen sí o no lo que estoy diciendo? Porque mi Biblia dice, ofrenda y sacrificios no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, si no quieres ofrenda, si no quieres sacrificio, si no quieres ritualismo, porque lo hace, lo que he dicho antes, para mostrarle al pueblo y a los sacerdotes que no podían, que tenía que venir otro más grande. Amén. Que tenía que venir otro más poderoso, más sublime. Antes que las ofrendas estaba el cuerpo, hagan lo que quieran. Antes que todos los ritos, que todas las ofrendas de Levítico, que todos los sacrificios, que toda la fiesta, estaba el cuerpo. No lo cree. Antes que todo el ritualismo religioso y la preparación del templo, estaba el cuerpo en la eternidad. Ofrendas, sacrificios, no quisiste, no te agradaron, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Estaba ofrecido y ahora le voy a explicar por qué. Pues muy sencillo. Porque Jesús, bendigo su nombre, porque los sacerdotes están aquí, tienen que ofrecer ofrendas por ellos, ¿sí o no? No se vayan, ¿están aquí, sí o no? Pero este no tiene que ofrecer nada, porque hemos dicho que él no tiene pecado. No, si no tiene pecado, ¿qué va a ofrecer? Señores, esto no hay quien la aguante, hagan lo que quieran. Jesús es sacerdote, pero también es la víctima. Es el sacerdote, pero es la víctima igual. Sacerdote y víctima, víctima y sacerdote. Esto no hay quien la aguante. Eres el sacerdote, pero eres el mismo, que tú mismo te sacrificas, porque él dijo, a mí nadie me quita la vida, a mí nadie me mata, la pongo en mi voluntad. No lo mataron los romanos, no lo mataron los clavos, no lo mataron los judíos, no lo mataron la autoridad, él fue quien se ofreció. No dicen nada, él fue quien se ofreció. A Jesús nadie le mató, por eso le dijo a aquella mujer, no tengas tristeza de mí no tengas tristeza. Bienaventurados aquellos, porque van a venir la gran tribulación, pero de mí no tengas tristeza, porque yo soy el que pongo la vida. Que os envíe. Jesús es sacerdote y Jesús es la víctima. Es la ofrenda perfecta en olor grato al Padre. Es el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Es las 5 ofrendas del libro de Levítico. Él es la fiesta de la Pascua. Él
gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Le dijeron, pero hombre, si no tiene 50 años que tú has visto a Abraham, pero si ya está muerto. Y Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y dónde lo ve? Muy sencillo. Lo vio cuando él dijo, él se proveerá, él se proveerá, él se proveerá. Y encontró un macho cabrio, una ovejita en los zarzales, y le estaba diciendo Dios, ese es el cordero, ese es el cordero. No es Isaac tu hijo, no. Era para probar tu fe, era para ver si me amabas de verdad. Estaba diciendo, ¡ey! El cordero de la provisión. Bendigo su nombre, bendigo su nombre. Él es las pieles de tejones, detenidas en sangre del tabernáculo. ¿Qué más digo? Él es el candelero de la lámpara. Él es la luz del mundo. Él es el arca del testimonio. Él es el arca del propiciatorio. Él es el lavacro. Él es el altar. Él es el templo, dijo. Aquí hay uno más grande que el templo. Ese soy yo. Jesús es la víctima. ¿Te conviene este sacerdote, sí o no? ¿A quién lo aguante? Sí, Señor. ¿Ha visto ningún sacerdote así? Todos tenían que ofrecer por su pecado, este no. Yo no tengo pecado. Y como no tengo, me ofrezco por vosotros. Este no tiene que ofrecer, este lleva tus pecados. Este carga con tus pecados, que es muy distinto. ¿Sigo o no? La Luli me está mirando, me quiere matar. Escuchen bien. Ya no vengo en un año. Tampoco. El sacerdocio de Leví no podía limpiar. Señor. No podía limpiar. Solo cubría el pecado. Amén. ¿Verdad? Solo tapaba el pecado. Fue algo temporal, momentáneo, provisional por un tiempo, pero no limpiaba. Sacrificios, millones de animales. En el altar los sacerdotes se mataban con los cuchillos, eran expertos, sacando la grosura, con los palominos, con las ofrendas amasadas de aceite, en fin, todos los años. Muchas ofrendas, mucho culto, mucha liturgia, desde la mañana hasta la tarde, pero el pueblo seguía en su pecado. Y aquel que ofrecía y se arrepentía de verdad, ponía la mano en el cordero y le estaba como pasando el pecado a él. Y entonces había un arrepentimiento verdadero. Y Dios estaba viendo el sacrificio que iba a venir, sé que todos lo saben, el de Cristo, pero no limpiaba. Entonces Dios dijo, este sacerdocio levítico no me vale. Tengo que levantar uno más bueno, uno que me acabe con este problema. Y yo voy a leer unos textos. ¿Ustedes están aquí a que sí? Amén. Por eso dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 12, y no por sangre de machos cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros, de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados
pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, lo repito, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Versículo 14, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a la iglesia de Casas Barata, a los santificados. Versículo 18, pues donde no hay sangre no hay remisión, pero donde hay remisión de pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Una vez, para siempre, hagan lo que quieran, una vez, para siempre, solo una vez le bastó. Se han derramado litros de sangre, me falta la fuerza, ya no puedo. Se han derramado sacrificios, millones de animales, miles de sacerdotes, 24 oficios de sacerdote, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Herodes el Grande, pero no limpiaba. El pecado cubría, estaba la mancha, estaba la lepra, estaba el pecado. Pero ¿qué tendrá? Ay, Padre, si ahora no hacen nada, aquí pasa algo. ¿Qué tendrá? La sangre del Cordero de Dios, que una sola vez, un sacrificio, no ha hecho falta más veces, ha quitado el pecado del medio. ¿Qué tendrá esa sangre? Claro, es limpia, es pura, es carmesí. Es la sangre que no ha tenido derecho el hombre de que cayera en la tierra. Es la sangre que clama perdón. No es como la de Abel, que pide venganza. Él dice, perdónalos, sálvalos, ayúdalos. No saben lo que se hacen, haga lo que quieran. La Casa Barata, perdónala, limpia su pecado, quita su lepra. He aquí yo pago por ello. He aquí yo soy el sustituto. Mira mi sangre. Y Dios dijo, se acabó. No hay quien te aguante. Me tira 2 siglos y tú con un sacrificio la ves. ¿No te da alegría esto? Claro, por eso dice la Biblia, este sacerdote nos convenía. Vamos, si nos convenía. Por eso dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nuestra Pascua es Cristo. Celebremos la fiesta con panes de sinceridad y de verdad, y no con la vieja levadura. Y dice Pedro en su carta, el Cordero preparado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos para manifestar su justicia por medio de la fe. ¿Sigo o no? ¿Sigo o no? Ahora viene lo más grande, me falta la fuerza, voy a intentar no chillar. Pero este sacrificio era acepto, claro que sí, pero tenía que llegar arriba. Se hizo en la tierra, pero como el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, Jesús no entró al templo de Herodes, pero iba a entrar a otro templo. Y yo hubiera dicho un fuerte amén. Pero cuando Jesús dice consumado, sé que todos lo saben, ¿qué pasó? El velo se raja, el velo se rompe. ¿Lo han leído? ¿Ustedes qué se creen? ¿Que eso fue al azar o improvisado? No, cuando la Biblia dice algo, y cuando dijo consumado, el velo se rasgó. ¿Saben cuál es? El velo del templo de Herodes, que era de 20 metros por lo menos de altura, el velo. Y los sacerdotes se asustan, se quedan muertos y dicen, ¿qué pasa? Un terremoto, las piedras se rompen. Y se quedan asombrados. Claro, han entendido el mensaje los sacerdotes. El velo se rasga. ¿Y qué nos quiere decir con eso, Noé? Que el lugar estaba cerrado, ¿sí o no? Ay, Padre, digan algo. El lugar estaba cerrado. Tabernáculo de Moisés, velo. Al lugar santísimo no hay quien entre. Templo de Salomón, ¿había velo? Sí, no había quien entrara, solo los sumos sacerdotes. Templo de Herodes también, nadie entra. ¿Quién cerró
la accesibilidad al Edén. Fue Dios, ¿no? Puso los ángeles que nadie pase. Ya cerró el camino. Ya dejó de comunicarse como se comunicaba con el hombre. No podía tener comunión por causa del pecado del hombre. Se ha tenido que alejar, ha tenido que cerrar el camino. El hombre no se puede acercar, y Dios, como ha levantado el pueblo, ha dicho: para poder vivir en medio de él, que haga un tabernáculo. Moisés, un tabernáculo, porque quiero estar con mi pueblo, quiero vivir con mi pueblo, quiero estar al lado de mi pueblo. Pero solo los sacerdotes entran, que nadie se acerque, que nadie ministre dentro, que mueren todos. En el monte dice que nadie se acerque, que mueren, ni animales, ni ganado, que mueren, que mi santidad es muy grande, que mi gloria es muy grande. Pero el camino está cerrado. Pero señores, las puertas de la eternidad se cerraron, a lo que quiera. El camino se cerró, no había accesibilidad, estaba restringido. Solo los sumos sacerdotes tenían el privilegio de entrar y ver un poco la gloria, allí en la oscuridad donde estaba el arca, donde Dios hablaba con Moisés, y donde la Shekinah bajaba, y la gloria. Solo unos pocos tuvieron el privilegio de verlo con sus ojos. Pero va a pasar algo, ay Padre, pero va a pasar algo. Jesús ha derramado la sangre. Jesús ha dicho: consumado. El velo se ha rasgado de arriba abajo. ¿Saben qué dice el historiador Josefo? Que ni 20 caballos o 10 caballos, no me recuerdo, salvajes, tirando con cuerdas, no podían romper ese velo. De lo que estaba hecho, pues Dios el Padre era roto el velo. ¿Saben por qué? ¿Por qué de arriba abajo? Porque ningún hombre podía romperlo, ningún profeta, ningún patriarca, ningún rey, no. Era el mismo que cerró la entrada, el mismo que tiene que abrir la entrada, y ha dicho: yo cerré la entrada, vuelvo a abrir el velo, vuelvo a abrir el camino. Por eso dice la Biblia: lo que Él cierra nadie lo abre, pero lo que Él abre, la puerta se ha abierto, señores. La puerta se ha abierto. ¿Sí o no? Por eso dice mi Biblia que hasta que el velo no fuera derribado, el lugar santo permanecería, y el atrio. Dice el autor de Hebreo, dando al Espíritu Santo a entender que un día el velo sería quitado. ¿Me estoy explicando o no? Amén. Ahora Jesús, como sacerdote, llevo más de una hora ya, no, tiene que subir al tabernáculo verdadero. Ya me lo hagan lo que quieran. Yo creo en un tercer cielo. ¿Ustedes lo creen, sí? Donde habitan los ángeles, los serafines. No vamos a estar flotando como fantasmas, Lo terrenal, lo espiritual es más verdadero que lo que vemos. Ustedes no lo creen, me están asustando. Lo espiritual es más verdadero que lo humano. Lo que no vemos es más verdadero de lo que vemos, porque este mundo se ha creado de una fotocopia de un modelo de allí. Y Jesús tenía que subir a un tabernáculo más excelente. Ni de Salomón, ni de Moisés, ni de Herodes. Dice la Biblia, lee los libros de Hebreos: subió al tabernáculo celestial. Subió, y las puertas de la eternidad se le abrieron. Por eso dice el Salmo: ¿quién es ese? ¿Quién es ese que sube a abrir las puertas eternas? Bendigo su nombre. Escribe un salmo y a los siglos se cumple. Lo habla por la inspiración, como que estaba ahí. Está hablando del Mesías. Él sube. Están aquí, sí o no. Pero sube al tabernáculo celestial. Sube a la morada de Dios. Sube al propiciatorio verdadero. Y todos le están mirando, déjenme imaginar. Pero falta lo más importante. La sangre ha sido derramada en la tierra, sí. El camino se ha abierto, sí. Pero falta que la sangre sea derramada en el propiciatorio celestial y divino. Y Dios el Padre, el Espíritu Santo han visto la sangre, han visto las heridas, han visto el costado y han dicho: esta ofrenda es acepta, esta ofrenda es perfecta. Que entre la iglesia de Casas Maranata. Por eso voy a terminar con esto. ¿Tú te lo crees que fue allí, sí o no? Hebreos 14:4. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, escuchen,
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Le está diciendo a los cristianos que se quieren apartar, a los hebreos, después de darle todo esto, retengamos nuestra confesión. Habíais dicho que era vuestro apóstol y sacerdote, pues mirar todos los beneficios. Le está diciendo, os queréis volver atrás, otra vez al templo, otra vez a lo antiguo, pero no veis que ha llegado, que ha traspasado los cielos. Aleluya. Jesús se ha adelantado a nosotros y ha cruzado el velo. Lo que nadie podía dicho, tranquilo, lo paso yo por vosotros a la otra ribera y me adelanto a vosotros. Ay, Padre, por eso dice la Biblia, el velo de su carne. ¿Amén? ¿Lo han leído? Ya termino de verdad. Y dice, retengamos la esperanza como firme ancla del alma. No te aburres con la palabrica. Como firme ancla del alma. Yo no entendía. Firme ancla del alma. Firme ancla del alma a través del velo. Ay, Padre, a través del velo está diciendo, tranquilo, tener esperanza. Las promesas de Dios son verdaderas. Creer que Él es el sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, que está en los cielos, como firme ancla del alma. El ancla, todos saben para qué, para que los barcos cuando la echan se mantengan inmóviles. Cuando vienen las olas, las tempestades furiosas, cuando viene la lluvia, cuando no hay sol. Estaba diciendo el autor, tenéis un ancla en el alma, firme, una esperanza que no es. Que Él ha traspasado el velo, que Él ha traspasado los cielos, que su ofrenda es perfecta, que Él ha quitado el pecado, que Él ha sido tentado en todo, que Él se compadece de vosotros, que es su sacerdocio más grande, que Él se ha adelantado, que Él está allí. Está diciendo, Él ha pasado el velo, Él ha pasado el velo, Él ha pasado el velo. Por eso mantente firme en la esperanza. Esto no es un cuento, esto es la verdad. Él ha pasado el velo. Gracias. Y termino con esto. Por eso el que está allí, y me dejo alguna cosa porque si no ya les daría la tarde. Otro día. Por eso dice mi Biblia, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Amigo. Pero ¿sabes por qué te puedo acercar? Porque Jesús está allí. Él ha pasado el velo y ahora nos podemos acercar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Ustedes saben que ese trono no era trono de gracia? ¿Podía entrar alguien? Pregunto. Solo los sumos sacerdotes para ofrecer y limpio, porque era un trono de juicio. Aunque nadie se sentaba en el lugar santísimo, era el único asiento que había, porque era el arca y los dos querubines. Amén. Y le llaman asiento de justicia. No sé dónde lo leí, no me lo estoy inventando, asiento de justicia. El propiciatorio, ¿sabe lo que era? Apaciguar la ira de Dios, la demanda de Dios, la justicia de Dios. Eso quiere decir la palabra propiciatorio. Nadie se podía acercar. Pues señores, y termino con esto, Jesús, a traspasar el velo, el trono se ha convertido en trono de justicia, de gracia. Ahora el Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús te dicen, ahora puedes entrar, no tengas miedo, no caes fulminado, tu pecado ha sido perdonado, puedes acercarte. 24 horas, 365 días. Hay gracia para ti, hay perdón para ti. Lo que nadie podía ser, lo que nadie se podía acercar. Ahora tienes el privilegio de acercarte al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y yo digo, bendito Jesús, bendito el sacerdote, según el orden de Melquisedec.
se dé. Que Dios os bendiga.